cara al futuro. Venimos con unos años de democracia, 30 años ya prácticamente, estamos en el año número 28 y todavía no aprendemos a vivir en ella. En el 2018 se van a elegir de nuevo a nuestros próximos líderes y aún es muy desconocido el currículum de todos y de cada uno de ellos. Así que en esta serie de diálogos que tenemos con distintos referentes del país, el día de hoy me puse en contacto con Eduardo Nakayama, que es toda una referencia en el ámbito cultural y en el ámbito del derecho en Paraguay. Así que muchas gracias, señor Eduardo Nakayama, por escucharnos. Muy buenas tardes, Fabián, para vos y para toda la audiencia. Un gusto estar en contacto contigo. Muchísimas gracias por atendernos, por sobre todo en esta serie de diálogos. La otra vez le tuvimos a Sergio Velázquez, a Luis Fleitas, también a Martín Sandeman, con el que estuvimos dialogando. La pregunta a todos ellos fue la misma. ¿Cuál es tu visión país? ¿Cómo está el Paraguay según tu óptica? Bueno, yo pienso que estamos atravesando un periodo bastante complejo, bastante complicado, porque ya cuando pensábamos que teníamos que estar acabando el famoso periodo de la transición para entrar ya a un nuevo periodo de una democracia más pura o de una democracia más plena, nos asusta un poco el hecho de que estamos ante una concentración absoluta de poder. Sí. Es decir, no solamente en relación a los poderes que conocemos, ¿verdad? La famosa teoría de Montesquieu del equilibrio de los poderes, al menos los visibles, ¿verdad? El poder ejecutivo, judicial y legislativo totalmente copados, sino también de los poderes fácticos, ¿verdad? Sí. El famoso cuarto poder, la prensa, que ha sido, digamos, uno de los principales afanes del actual presidente por copar, ¿verdad? Hoy día prácticamente con un tercio del aparato de prensa. También en relación a lo que es el poder económico, ¿verdad? Y por qué no mencionar también en un país como el nuestro, donde sufrimos, digamos, los avatares del narcotráfico y del crimen organizado, también serias referencias y serios vínculos con grupos criminales, con lo que es también el tráfico, el contrabando, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, es sumamente preocupante eso, ¿verdad? Y no me estoy refiriendo específicamente al presidente, sino a los poderes fácticos que están en torno a él y a lo que significa el poder, ¿verdad? Entonces, eso para un demócrata, para un ciudadano que quiere ver alguna vez a este Paraguay salir de sus cenizas que durante tantas décadas ya venimos arrastrando y que no podemos despegar, es realmente lamentable, ¿verdad? Es lamentable desde todo punto de vista. Usted que fue parte fundador de la asociación Manduana, que justamente busca rescatar la memoria colectiva del Paraguay y que ahora en el 2017, en lugar de dar pasos hacia el futuro, tratemos y estemos tandeando dar pasos hacia el pasado con el intento de reelección perpetua que tanto el actual presidente de la República y su grupo de poder de facto intentó imponer este año nomás, hace meses, y también se le sumó el expresidente Fernando Lugo contra todo pronóstico. O sea, en Paraguay, tal como decía Luis Fleitas, nadie gana ni pierde fama. Al parecer aquí la política va de la mano del que tiene el dinero en el momento oportuno y el que compra las voluntades. Esa filosofía todavía está muy arraigada en el Paraguay y ustedes en esto, como líderes nuevos, ¿cómo tandearían mejorar esto en nuestro país, recuperando la autoestima de los jóvenes? Nosotros que ya no creemos en ninguno de los políticos, ni siquiera los nuevos. Esa desesperanza de la juventud en la política es algo muy peligroso porque antecede a la posibilidad de que, por ejemplo, se instaure una especie de dictadura
al estilo chavista, que pasó en Venezuela justamente porque la derecha no escuchaba al pueblo y entonces vino un populista y se ganó el corazón y la mente de los ciudadanos de Venezuela y eso llevó a la realidad que ahora ellos están pasando y Paraguay puede caer en eso. Le estoy dando una pequeña reflexión para ver cuál es su respuesta en relación a esta visión de futuro del Paraguay. Totalmente, ¿verdad? Aquí lo que nosotros tenemos que visualizar en relación a los regímenes totalitaristas, algunos de los cuales vos mencionaste ahora, es que no respetan ideologías. Pueden ser de derecha, pueden ser de izquierda, pueden ponerse el rótulo o el color que quieran, pero siempre van a tener el mismo fin, que es controlar todas las actividades del individuo, ¿verdad? Hasta el punto de decidir lo que te tiene que gustar y lo que no te tiene que gustar, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar muy alertas nosotros a las neodictaduras, a estas nuevas formas que buscan cuidar la forma, valga la redundancia, ¿verdad? Es decir, en el proceso que se dio en Venezuela, con la reforma constitucional y con todo lo que se hizo en las últimas 2 décadas, nosotros podemos ver que hay ciertas similitudes en relación a lo que se intentó hacer acá, ¿verdad? Pero sobre todo desde el punto de vista del control de la prensa, ¿verdad? Recordemos que allá en el caso de Venezuela se inició con una censura y posteriormente el cierre de varios medios de prensa, ¿verdad? Aquí se intentó de alguna manera poner en duda, ¿verdad? Y hacer una censura al menos pública de la opinión de ciertos periodistas, lo que desató a su vez una serie de críticas por parte no solo de la opinión pública, sino también de los mismos ciudadanos, ¿verdad? Que de alguna manera está frenando, ¿verdad? Hay una cierta independencia aún de la prensa, ¿verdad? Los medios estatales oficialistas no han conseguido tomar un control absoluto de los medios de prensa aquí, que como decía, es uno de los síntomas de los regímenes totalitaristas, ¿verdad? Pero hay otros, como el intento de atropello que se dio hace unos meses, como mencionaste al inicio, con el tema del forzamiento que se buscó hacer con la enmienda. Porque visto de cualquier ángulo, nadie puede, pero absolutamente nadie puede negar de que se intentó forzar una situación. Y una enmienda sobre un punto pero tan sensible como es la reelección presidencial no se puede hacer de la manera en como se intentó hacer. Más allá de que hayan discrepancias sobre el mecanismo correcto o constitucional para hacerlo, estamos todos de acuerdo que hacerlo como se intentó hacer es forzar. Ya habíamos tenido pronunciamientos de los mismos constitucionalistas, de aquellos que han redactado la Constitución en 1992, los mismos convencionales, que en la época en que el expresidente Nicanor Duarte Frutos intentó hacer lo propio, le salieron al paso. Lo mismo ocurrió en la época de Fernando Lugo y no se entiende cómo fueron tan lejos, en este caso con el presidente Horacio Cartes, ¿verdad? Sí. Pero esos síntomas son sumamente peligrosos, ¿verdad? Son síntomas que uno tiene que observar detenidamente: la censura, la persecución. No tenemos que olvidarnos de que un joven ha muerto en el interior del Partido Liberal Radical Auténtico, Rodrigo Quintana. De eso es algo que hoy casi ya no se habla y me parece lamentable, ¿verdad? Porque son cuestiones que desde el punto de vista del ejercicio democrático han marcado, digamos, un hito que ni siquiera se ha traspasado durante la dictadura de Alfredo Stroessner, ¿verdad? Nunca se violó un recinto partidario, en este caso la Casa de la Libertad, como ocurrió el 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril, cuando asesinaron a Rodrigo Quintana. No se ha avanzado absolutamente nada. Uno de los jóvenes estuvo preso durante un tiempo a pedido del presidente, expreso de él
en la cárcel de Emboscada. Tenemos otros cuantos jóvenes refugiados en el Uruguay. Sí, sí. No existe seguridad jurídica, de ninguna manera se confía en el Estado de Derecho. ¿Y cómo se puede confiar? ¿Cómo se puede confiar en un fiscal general del Estado cuyo propio hermano fue quien solicitó en la Convención Colorada última la reelección de Horacio Cartes? Sí, sí. O sea, que ahí nosotros nos damos cuenta de la promiscuidad que existe de lo que veníamos hablando al principio, ¿verdad? El manejo absoluto de los poderes, ¿verdad? No solamente de los poderes establecidos, sino de los poderes fácticos, ¿verdad? De lo que está detrás de la cortina, detrás de bambalinas, qué es lo que se maneja, cómo se decide. Entonces, en esa situación no existe ningún tipo de garantía. Sí. Pero al no existir garantía, Eduardo, la falta de reacción concreta de una ciudadanía dormida, se acercan las próximas elecciones. No vemos que ellos serán los mismos candidatos de siempre. De hecho, hay solamente repartijas de movimientos en los cuales se van a lanzar. Las reglas de juego establecidas para elegir a los próximos senadores y diputados son las listas ambas. Y todavía no hay una ley de financiamiento político. ¿Cuál es tu opinión en relación a estos dos principales proyectos y los 400 que están durmiendo justamente en eso que vos decías de la concentración de poder que tiene el actual grupo de facto, que no permite que el país pueda crecer en determinadas leyes muy necesarias? A vos, que posiblemente seas un representante del pueblo en el Senado en las próximas elecciones, si la gente confía en tu capacidad, ¿qué deberías lograr si te dan esa oportunidad? Fíjate que ahí tenemos que empezar por atrás, necesariamente. ¿Por qué? Porque ojalá el pueblo decidiera. Sí. Pero aquí no se da una elección donde la voluntad popular es la que prima, ¿verdad? La voluntad popular entendida como el voto, que a su vez es la exteriorización del pensamiento de un ciudadano, ¿verdad? Eso pues debería de ser, ¿verdad? La voluntad popular expresada en las urnas, ¿verdad? Lo que yo creo que es mejor para mi patria, pues entonces lo convierto en un voto que se deposita y esa voluntad popular se respeta y se proclama al que haya salido gobernador, diputado, senador o presidente de la República, ¿verdad? Eso es en el plano ideal. La verdad es que no ocurre ni el respeto a la voluntad popular, porque existe una serie de situaciones fraudulentas que impiden que esa voluntad popular sea respetada en un 100%. Allí empezamos a hablar del famoso problema de la estructura. Si vos no tenés una estructura para poder controlar todos los votos de la República, pues entonces tenés que estar preparado para un tremendo fraude electoral. O sea, eso es lo en primer lugar. En segundo lugar, ¿quiénes son los que por lo general van a votar? Nosotros también tenemos eso ampliamente registrado. Sí, sí. Tenemos el porcentaje de participación, que en el caso de las internas oscila entre un 30 y un 35%. Son 60% no vota. El 60% no vota. Exacto, o sea, tenemos un 65-70% que no vota. ¿Por qué? Porque está no tiene ningún tipo de entusiasmo, está desganado, está desilusionado, no quiere saber nada de la clase política. Como vos mencionaste hace rato, no se cree ni siquiera en lo que están subiendo, ¿verdad? Entonces, ese descrédito hace mella en la participación que va en descenso, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los que participan, ¿verdad? Nosotros tenemos un mapeo hecho, por ejemplo, y en las distintas ciudades esto se repite exactamente igual, no importa que estemos hablando de Capital o que estemos hablando de Ciudad del Este o estemos hablando de Concepción o estemos hablando de Campo 9, Caguazú, exactamente en todos los distritos ocurre la misma cosa. Se mantiene. Existe una bajísima participación de la gente de las áreas urbanas, ¿verdad? Y existe una alta participación
de la gente de las áreas rurales. De los lugares más alejados, de las compañías, de los barrios más alejados, son los que más participan en la elección. Porque son arreados. ¿Cómo? Porque son arreados, esa es la respuesta, o cuál es el... Claro, por eso te decía, ojalá eso hubiese sido el reflejo de un trabajo cívico, ¿verdad? En todos los lugares de la República, que haya despertado, digamos, la conciencia cívica de los ciudadanos y que vayan a votar. Pero nosotros sabemos perfectamente que esa no es la realidad, ¿verdad? Esa gente es la gente más vulnerable de nuestra sociedad, que tiene necesidades insatisfechas y que lamentablemente se ven impelidas a votar con el estómago. Le juegan a nuestros compatriotas con el hambre, ¿verdad? Le condicionan la entrega de una bolsa o caja de víveres, le condicionan el pago de un monto por el voto, le pagan para que no vote, reteniéndole la cédula, le arrean, le entregan una botella de caña, le entregan cigarros, se le trata como bombero a nuestra gente. Sí, sí. Una vergüenza. Y estas personas son las que efectivamente se van y votan y eligen al próximo presidente o senador o gobernador del Paraguay. Esa persona que no tiene ni para comer y que recibe una limosna cada 5 o 4 años, con la famosa caña que se les da. Y son ellos los que deciden los futuros de todos nosotros, que somos 7 millones de paraguayos, y la mayoría de la gente que vive en las ciudades, por esa desesperanza, no se va nomás. Pero al no ir a votar, le da aval a los corruptos para que se mantengan en el poder. ¿Esta es tu tesis, señor Eduardo? Es correctísimo lo que estás diciendo, ¿verdad? Y aquí quiero llamar la atención también de la gran responsabilidad que tienen los ciudadanos, ¿verdad? Una responsabilidad por acción, pero también por omisión, ¿verdad? No vale el tirarle el fardo solamente al ciudadano más desprotegido, vulnerable, que es el que es víctima de este tipo de prácticas ancestrales que hasta hoy día están en vigencia, sino que aquí cada uno tiene que asumir también su propia cuota de responsabilidad y saber que en tanto y en cuanto no participe en el proceso electoral, otros seguirán decidiendo por ellos. Y cuando hablamos de otros, ni siquiera hablamos de la voluntad de esta gente, que no vota a conciencia, sino vota con el estómago. Lo que hace es seguir las indicaciones de aquel que le da las prebendas, de aquel que compra su conciencia, de aquel que lo usa a su manera con tal de mantenerse en el poder. Cuando nosotros vemos nuestra Cámara de Diputados, pero sobre todo la Cámara de Senadores, vemos que prácticamente no ha existido renovación. Tenemos congresistas que están allí desde el primer periodo post caída de Stroessner. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a pretender ofrecer nuevas ideas u ofrecer nuevas alternativas al pueblo si mantenemos la gente? Decía Albert Einstein, ese gran científico alemán radicado en los Estados Unidos, no existe peor necio que aquel que espera un resultado distinto haciendo siempre lo mismo. Nosotros siempre estamos haciendo lo mismo y esperamos un resultado distinto. Seguro, señor Eduardo Nakayama, esperamos de que en las próximas elecciones la gente escuche esto que usted está diciendo, de que es utilizado como una herramienta para que los poderosos permanezcan siempre en sus estructuras y no hay ningún cambio. ¿Qué propondría usted para que esta visión, ya estamos analizando la realidad, pero la solución a los problemas que nos aquejan? Ahora mismo miles de campesinos están en Asunción pidiendo una condonación de deuda. Nosotros, los que somos un poco sensatos, entendemos de que a nadie le podés condonar las deudas, pero el Estado ambiguo, sin políticas claras los últimos 30 años, siempre crea cuando hay alguien con presión,
se les da la condonación. Está muy bien. Ahora, también se les condonó a empresas privadas como esta empresa de caña de azúcar. También se le condonó de alguna manera a los empresarios del transporte. Nuestro Estado nunca se mantiene serio en una política, no nos definimos definitivamente como una sociedad de izquierda o de derecha. En Paraguay nuestros gobernantes utilizan a la gente a su antojo y utilizan las ideologías a su antojo. ¿Usted qué piensa al respecto, señor Eduardo? En primer lugar, sobre el tema de la solución, ¿verdad?, al proceso electoral, yo pienso que viene de la mano de un cambio total del sistema electoral, ¿verdad? Eso para empezar, ¿verdad? Pero para poder llegar a eso, tenemos que empezar participando, ¿verdad? Si nosotros no participamos y esperamos sentados que las cosas cambien por obra de magia, eso no va a ocurrir. Y eso, cuanto más rápido el ciudadano le caiga la ficha, como se dice vulgarmente, más rápido van a producirse los cambios. O sea que aquel que está un poco más acomodado, que vive en su casa o en su departamento, en Asunción, en Ciudad del Este, en Encarnación o en Caguazú, Oviedo, ¿verdad?, en su casa tranquilo, está comiendo un asado un domingo, tomando su cervecita y diciendo, mira, por esta gente que se va a votar, mira, por esta gente, yo mientras tanto, en realidad él no se está dando cuenta del daño que le está ocasionando al sistema con su no participación, ¿verdad? Manuel Gómez decía que la apatía en la política es la muerte de la democracia, ¿verdad? Entonces, si nosotros no participamos y no alentamos a otros a participar, vamos a ver morir a esta democracia muy lentamente, ¿verdad? En relación a lo segundo que mencionaste, los problemas sociales que venimos arrastrando y también la falta de definición ideológica de nuestro país que transita en una indefinición eterna entre derecha, izquierda, centro, ¿verdad? Yo pienso que en ese sentido, y eso lo venimos arrastrando desde la época de Alfredo Stroessner, no existe país más socialista que el nuestro. Todo está socializado, todo está monopolizado por el Estado, prácticamente los servicios básicos, ANDE, ESAP, Copaco, ¿verdad? Tenían el monopolio absoluto de lo que es la distribución eléctrica, de lo que es la distribución de agua y de alcantarillado sanitario y de lo que es el teléfono de línea fija, ¿verdad? Entonces, a eso se sumó otra serie de monopolios y de políticas en relación a qué es lo que se debe hacer. Entonces resulta que la pérdida de una empresa tiene que ser absorbida por el Estado, ¿verdad? Y el Estado no es más que tu dinero, mi dinero y el de los demás contribuyentes, ¿verdad? La gente quiere tomar al Estado como un ente impersonal, como un ente ajeno a nosotros, que a veces es bueno y a veces es malo, ¿verdad? Sin embargo, no nos damos cuenta que no existe más dinero que el que nosotros juntos producimos, ¿verdad? Entonces, todo subsidio tiene que salir finalmente de nuestros bolsillos, ¿verdad? Sí, sí. Y yo no voy digamos, satanizar, pero tampoco voy a de ninguna manera decir que lo correcto que se haga es que se estén condonando deudas aquí para allá, ¿verdad? Lo correcto es que cada uno de nosotros tratemos de trabajar, como se dice, tirando todo junto del carro. Por supuesto que existen situaciones extraordinarias, esto de la época de Roma, se condonaban los impuestos a los agricultores cuando habían sequía o situaciones extraordinarias, eso es lógico, ¿verdad? No podemos dejar a nuestra gente, a nuestro sector productivo morir, ni mucho menos acogotarle, pero hay otros mecanismos que tenemos que buscar para que esto funcione, ¿verdad? Tenemos que acercarnos un poco más a las realidades, de manera a que no dependamos tanto de mecanismos artificiales de regulación, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahora, con el tema de las heladas y todo este problema que sufrimos, eso también ha generado una pérdida muy grande al sector productivo, que habrá que ver cómo se canaliza, ¿verdad? Va a haber una merma
en los productos de la canasta básica y por lo tanto un encarecimiento de los mismos, importación desde la Argentina o el Brasil. Entonces, a eso me refiero cuando digo que tenemos que sincerarnos un poco más con lo que es el mercado, ¿verdad? Sí, sí. O sea, Paraguay necesita invertir en capacitación para que podamos producir lo que el mercado necesita en su momento y no estar dependiendo con medios tradicionales, como siempre intenta el campesino en su ignorancia de volver a plantar de la misma manera el mismo producto esperando los mismos resultados, volviendo a su análisis de Albert Einstein que decía que algo, si vos intentás muchas veces, es porque no funciona, pero no te das cuenta de eso. Medio así era el dicho que usted estaba expresando. Totalmente, así mismo es, así entonces, mismo es, y me viene a la mente nomás, ya que estamos hablando del sector productivo, ¿verdad? Hasta hace unos años, ahora creo que ya no tenemos, ¿verdad? Pero hasta hace unos años nomás, 4, 5 años, se escuchaba hablar todavía del famoso tema del algodón. Sí, sí, sí. Que el algodón, la gente lloraba, el algodón, ¿y por qué? ¿Cuándo vamos a plantar el algodón? Ya fue el algodón, ya no es el algodón hoy, ¿verdad? Si nosotros no nos adaptamos al mundo con su dinámica, vamos a estar muertos. Sí, sí, sí. Vamos a estar muertos, vamos a correr muertos nosotros. ¿Qué es lo que necesita hoy el mercado? Pues veamos qué necesita, qué podemos especializarnos nosotros para ser eficientes y pues trabajemos en eso, ¿verdad? Pero seamos los mejores en eso. Sí, sí, sí. Se ha trabajado muy bien en el sector privado con el tema de la carne, por ejemplo. Y hoy día a nivel mundial se reconoce la carne paraguaya como una de las mejores del mundo. Yo te puedo comentar con orgullo que incluso amigos ingleses, ¿verdad? Y de otras nacionalidades me han manifestado, la verdad que allá ya se reconoce en los mejores restaurantes del mundo como la carne paraguaya como una de las mejores, ¿verdad? Y da gusto escuchar eso, ¿verdad? Ahora, vamos a analizar fríamente la cuestión, lo que mucha gente del sector, las luchas sociales también analiza al decir, bueno, pero la ganadería favorece a unos pocos, no llega al grueso de la población, etcétera, etcétera. Bueno, veamos qué rubro puede llegar a un porcentaje mayor, como el caso del experimento piloto que se hizo hace unos 10 años con el tema del sésamo, que fue muy eficiente durante el tiempo que estuvo. No se sostuvieron lamentablemente las políticas para poder controlar la calidad y eso hizo a que posteriormente volvamos a perder mercados sumamente exigentes como el japonés y el coreano, ¿verdad? Y el sésamo es un producto que se puede producir en pequeñas parcelas, a diferencia de lo que son los monocultivos como la soja, el chido, etcétera. Entonces, veamos qué podemos hacer, qué necesita el mundo. Empecemos escalón por escalón, vayamos subiendo en tecnificación, vayamos escalando en industrialización y de a poco vamos a llegar el camino que han recorrido la mayoría de las naciones para llegar a ser la grande potencia que hoy lo son, ¿verdad? El Paraguay tiene todo para crecer. A mí me sorprendió, estuve leyendo el domingo y compartí eso en mi muro de Facebook, la medalla de oro que ganó la República del Paraguay, sí, en la Exposición Universal de París el año 1867. Imagínate poco, en plena guerra de la Triple Alianza, el Paraguay ganaba la medalla de oro de la Exposición Universal de París. Mira un poco. Es algo que no se promueve mucho, no se sabe mucho realmente. Y claro, y entonces, si nosotros hemos podido en otro tiempo, en plena guerra, ¿verdad? Y el tema es increíble, ¿verdad? Pero también durante la guerra del Chaco tuvimos récord de producción agrícola y también tuvimos récord de alfabetización. El Paraguay estuvo tercer lugar en América durante el gobierno del doctor Eusebio Ayala en el año 1934, solo detrás de los Estados Unidos de Norteamérica y de Chile en alfabetización escolar. Imagínate vos. Entonces quiere decir que somos un pueblo digno, un pueblo que puede ir para adelante. Pero primero nosotros tenemos que convencernos de que podemos hacer eso.
necesitamos sin lugar a duda, la ayuda de gente que pueda tener esa visión y proyectarnos con políticas adecuadas. Y nosotros vamos a despegar porque no tenemos otro camino que el éxito. Y nos concentramos en embarrar ese camino al éxito en forma increíble. Exactamente. Nosotros nos ponemos el palo en la rueda, como normalmente se expresa en nuestro país, que no puede levantarse a pesar de que sea muy rica. Concretamente, ya para ir finalizando y cerrando esta conversación, Eduardo Nakayama, usted que posiblemente sea candidato a senador, aunque esto queda por verse y todavía no se oficializaron las candidaturas, depende mucho de cómo se vaya evolucionando el país. ¿Qué piensa en relación a la renegociación del Tratado de Itaipú que se verá en el próximo gobierno, ya que en el 2023 fenece ese acuerdo y Paraguay pasa a ser dueño del 50% de la hidroeléctrica Itaipú? Y también le tenemos a Yacyretá por ahí, cuyo renegociación ya casi se hizo en el actual gobierno, pero estos son recursos energéticos estratégicos del país y cuyos fondos podíamos utilizar bien para lo que usted estaba expresando, capacitación técnica del campesinado para una producción globalizada. No lo hacemos. Nuestros gobernantes hablan bien al inicio, luego suben, se sientan, se tranquilizan, comen de lo lindo de los recursos, ganan 30, 40 millones mensuales y se olvidan de las políticas públicas. ¿Qué piensa usted en relación a eso ya en el último minuto? Bueno, en realidad la incorporación misma del ingeniero Luis María Fleitas a nuestro equipo de Renovación Azul del Partido Liberal en gran medida respondió a la gran necesidad que nosotros tenemos de trazar políticas energéticas, ¿verdad? Un país con abundancia en producción hidroeléctrica, dos de las mayores hidroeléctricas del mundo, Itaipú y Yacyretá, y que se maneje sin un Ministerio de Energía, sí, ¿verdad? Con políticas claras que puedan definir el desarrollo. Y cuando hablamos de políticas claras, me refiero a cuestiones sencillas y que el pueblo entiende perfectamente. ¿Cómo es posible que nosotros no tengamos trenes eléctricos que conecten nuestras principales ciudades? ¿Cómo es posible que nosotros no utilicemos nuestra energía eléctrica para la movilización del transporte público? Llámese colectivo, llámese transporte subterráneo. ¿Cómo es posible que nosotros sigamos importando toneladas y toneladas, litros y litros de combustible fósil que no producimos, ¿verdad? Y estemos contaminando el ambiente siendo que tenemos energía limpia para poder utilizar? Es porque simplemente hemos tenido una cantidad de generaciones de gobernantes a quienes no les ha interesado en lo más mínimo trazar esa política. Y estoy diciendo benevolente, porque puedo pensar mal y afirmar que eso se hizo de exprofeso para dejar al Paraguay atrasado, ¿verdad? Pero y eso también nosotros desde el año pasado, cuando iniciamos la campaña entonces por la presidencia del Partido Liberal, habíamos manifestado la necesidad imperiosa que tenemos de tener negociadores capacitados y honestos, gente que pueda elevar la bandera de la patria, ¿verdad? Y con verdadero patriotismo defender los intereses nacionales, ¿verdad? Gente que no se pueda vender por moneda, gente que pueda anteponer realmente los intereses nacionales a los intereses particulares, ¿verdad? Hay un gran desafío en materia energética que tenemos que asumir y que tenemos que de alguna manera encauzar para poder caminar hacia el aprovechamiento máximo de nuestros recursos energéticos. Es un gran desafío. Paraguay precisa hablar, conversar más sobre estos temas, abrir más la mente y darle oportunidad a nuevos líderes, una especie de renovación en su ámbito dirigencial. Como usted estaba diciendo, muchos de los senadores han estado 30, 25, 28 años ya como diputados, o sea, se han elegido perpetuamente. Es preciso un cambio. Y por otro lado también es preciso un cambio de mentalidad, ideas frescas y por sobre todo respeto
ética y valores de nuestros gobernantes. Es lo único que esperamos nosotros como sociedad. Y muchísimas gracias, Eduardo Nakayama, por escucharnos y por decirnos un poquitito tu visión país, englobando distintos temas generales. Ya en otras oportunidades espero y esperamos nosotros aquí los oyentes y los televidentes de conversar más ahondadamente sobre las políticas que intentaría implementar en caso sea elegido como senador de la República del Paraguay en ese equipo que ustedes están dirigiendo en el PLRA. Cómo no, muchísimas gracias por el contacto, un fuerte abrazo, mi saludo y respeto para toda tu audiencia, que sé que es mucha, me dio muy buena referencia al trabajo periodístico, lo que puedo notar por tu solvencia en el manejo del micrófono, ¿verdad? Y bueno, mi deseo de éxito también para vos en esta difícil labor que tenés por delante en tiempos donde se está comprando absolutamente todo, incluyendo el micrófono. Sí, todos los medios. Así mismo. Es terrible esto de las medidas dictatoriales que el ministro Riera intentó implementar, esto de prohibirle a los jóvenes debatir. Estamos en tiempos muy difíciles, señor Eduardo, así que es conveniente que los buenos ganen. Ojalá tenga suerte, ojalá que la gente que esté viendo estos videos también lo tenga muy en cuenta para las próximas elecciones y que gente nueva pueda ocupar espacios de liderazgo y por sobre todo accesible, que puedan volver a tomar el teléfono y hablar abiertamente en aquel momento cuando ya sean electos, como debe ser. Así mismo, esperemos que así sea y bueno, vamos a estar trabajando en ese sentido y ojalá que el pueblo también acompañe con su participación en el próximo 17 de elecciones. Ahí le teníamos al señor Eduardo Nakayama, que es posiblemente candidato a un equipo por el Senado de nuestro querido Paraguay. Así que muchísimas gracias a todos los que han estado escuchando esta entrevista.